Roberto, estás mute. Amén. Vamos a orar. Nuestro hermano puede guiar nuestra oración. Señor Padre, gracias por esto, gracias por la nosotros pido, alabamos por el Santo, solo, Padre, que te dan sabiduría y Padre, dando del conocimiento. Padre, úsalo siempre usado, se vaya a compartir esa notificación para Déjame conectarme. Dame un segundito, profesor. Recording in progress. Yo creo que eso te lo ponen en el bolsillo ahí, ¿no? Ok, los que estén conectados, tienen que quitar. Ah, bueno, tú lo vas a escuchar, pero que lo que estén, que traten, digan si se escucha bien. Alguien, por favor, que esté en la reunión virtual, que confirme si se escucha bien. Sí, se escucha perfecto. Ok, tú debes de ponerlo en mute a salida. Perfecto. Entonces voy a empezar a dictar. Tú todavía lo tienes. No, no se va. Dios bendiga. Voy a dictar, faltan algunos cuantos atributos. Nos quedan como esta y 2 clases más. El examen, déjame ver, es para el 2 de mayo. Faltan como 3 semanas. Entonces vamos a intentar agotar el contenido de los atributos y una clase para los ángeles. Entonces voy a dictar con respecto a la paciencia de Dios. Dice así: la paciencia divina es el poder de control que Dios ejerce la paciencia divina es el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo, haciéndole ser tolerante con el impío Se y dejó de quien tiene escuchar. un tiempo el castigarle. Repita, maestro, por favor. La Se dejó por un paciencia momento. divina es el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo, haciéndole ser tolerante con el impío y que detiene un tiempo el castigarle. Punto y seguido. Y que detiene un tiempo el castigarle. Punto y seguido. Aunque beneficie a la criatura, la paciencia afecta a Dios. Aunque beneficie a la criatura, la paciencia afecta a Dios. Es la limitación que ha impuesto
es la limitación que ha impuesto la paciencia de Dios afecta a él mismo, coma. Es la Profe, repita, por a favor, él mismo, por favor. coma. Es la limitación que repita. ha impuesto a sus actos por su propia voluntad. Es la limitación que ha impuesto a sus actos por su propia voluntad. Mientras que su misericordia acaba enteramente en la criatura. Mientras que su misericordia acaba enteramente en la criatura. Sí. Es decir, ahí termina. Cuando, por ejemplo, Dios da gracia, hablábamos que la gracia enfatiza que te están dando algo que tú completamente no mereces. Misericordia ve a la persona como necesitada, pero la gracia es darle algo completamente opuesto a lo que esa persona merece. Cuando tú le haces justicia a alguien, tú le das lo que merece, pero la gracia le da lo que no merece. Es decir, cuando Dios hace justicia, Dios, por ejemplo, castiga el pecado de alguien, y Dios hizo justicia castigando la impiedad. Pero cuando una persona merece castigo y Dios le ofrece amor, salvación, perdón, es gracia, porque es completamente opuesto a lo que merecía. Si nosotros éramos enemigos de Dios, lo que necesitamos es que Dios, él va a destruir a sus enemigos, pero hay un grupo de sus enemigos que él decidió amar y los perdona y le da gracia, salvación, ministerio, vida eterna. Eso es gracia. Entonces la misericordia es movida internamente de lo interno de Dios y muestra amor a una persona necesitada. Entonces la gracia como que se enfatiza que la persona es mala, como que la misericordia como que no se enfoca tanto en eso. Bueno, tuvo misericordia, déjame ayudarlo. Pero cuando una persona se metió a tu casa, te robó, y tú vas al otro día y lo premias, dice, pero es lo que dice Pablo. Si nosotros siendo enemigos, Cristo se entregó y murió por nosotros. Es algo como que, ¿por qué? Y el Espíritu Santo toma esa verdad y es lo que convierte a los pecadores al ver ese amor de Dios. Pero aunque la paciencia de Dios está relacionado con la misericordia, no es exactamente lo mismo. Porque la paciencia de Dios, ok, es por la misericordia de Dios, que Dios tiene paciencia. Pero la paciencia es Dios retenerse de ejecutar un castigo. Cuando Dios tiene paciencia, está viendo un pecado y Él permite que haya más pecado. Porque al no detener esa impiedad, está permitiendo que haya más pecado. Como en Apocalipsis, yo le he dado tiempo para que se arrepienten, no quieren arrepentirse de sus obras. Como el pueblo de Israel, Él le he dado tantos años. Entonces la paciencia realmente es Dios que tiene justicia, que quiere ejercer juicio, pero por amor Él se retiene, la paciencia lo afecta a Él. Sin embargo, la misericordia y la gracia afecta a la criatura. Eso es lo que quiere decir esta definición. Por ejemplo, Salmo 145, acá, dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira. Este lento para la ira es la paciencia de Dios, pero dice que es misericordioso. Son dos cosas distintas. Este texto es muy importante. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Ahí está hablando de su amor. Él es piadoso, él es misericordioso. Y dice, tardo para la ira. Esa es la paciencia. Cuando dice tardo para la ira, dice, tardo lo que dice es de larga nariz. Eso es lo que dice. Cuando dice la Biblia que Dios... Ajá. Porque la nariz, aparte que significa nariz, la palabra en hebreo también significa ira.
Pero cuando una persona está molesta, con furia, se le pone la nariz roja, se le pone la cabeza caliente. También la Biblia utiliza la palabra calor para hablar de la ira. La nariz y el calor. Se enciende su ira de pronto, porque lo que está enfatizando es que algo como que va subiendo. Entonces, Dios es de larga nariz. Dios, si la nariz mía es pequeña, se pone roja rápido. Me pisaron un pie. Pero si Dios tiene una nariz larga, hay que pisar ese pie muchas veces para que se pueda poner roja, porque es larga. Entonces, cuando dice que es de larga nariz, que Dios es de larga nariz, lo que está diciendo es que Él dura mucho para Él manifestar esa ira. Él es muy paciente. Por eso se traduce así, porque si te lo traducen literal, no vamos a entender. También Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor. Pero si lo traducimos literal es, la sabiduría de un hombre es su larga nariz. Y la capacidad de yo poder no airarme y actuar. En este texto dice, en la Reina Valera, la cordura del hombre, o la sabiduría del hombre, si la cordura, detiene su furor. Esa es la versión ya interpretada. Pero textualmente es, en vez de la cordura del hombre detiene su furor, podríamos decir, la cordura del hombre es su larga nariz. Esa capacidad de nosotros soportar. Dice que seamos tardos para irarnos. Pero eso que nosotros lo aprendemos es del modelo de Dios. Entonces, la Biblia muchas veces menciona la ira con el poder de Dios. Porque ya que Dios detiene su ira, Dios lo retiene porque Él tiene el poder para retenerla. Por ejemplo, Nahum, estos textos, estos tres, tienen la misma idea. Nahum dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Eso está hablando del poder, pero dice que es tardo para la ira. En Números 14 dice, te ruego que sea magnificada la fortaleza del Señor. Muestra tu poder. ¿Pero cómo le muestra su poder? Dice, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo de ira. Moisés le dice, tú tienes poder, pero para aguantarse. Cuando nosotros no tenemos fuerza en el espíritu, soltamos. Dios es espíritu. En Romanos 9 dice, y que si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, que es su poder, soportó con mucha mansedumbre, eso es paciencia, los vasos de ira preparados para mí. Dios esperó siglos y siglos y mostró su poder porque Él quiso mostrar su poder. ¿Cómo? Reteniendo esa ira. Eso es lo que dice Romanos. Esos tres textos muestran que la ira, la paciencia de Dios está asociada con su poder. Dios tiene la capacidad y Dios nos ha dado un espíritu de poder, dominio propio y de amor. Pero es para que hagamos lo mismo que Él hace. Tenemos poder para nosotros poder aguantarnos. Amor y dominio propio. Porque si tengo poder y no tengo dominio propio, un búfalo sin control. Tengo poder, dominio propio y amor. Entonces, eso lo dice en muchos lugares. En la Biblia, Salmo 103 dice, misericordioso y clemente es Jehová. Habla de la misericordia y luego de la paciencia. Lento para la ira y grande misericordia. Y eso es un ejemplo para nosotros. Son estos textos que tenemos acá. Dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Colosenses dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, porque yo estoy aprendiendo de Dios. Dios es paciente y Dios es bueno con los malos. Dice que también tenemos que hacer igual. También en Santiago dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. O sea, instantáneo. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esa es la diferencia de que casi siempre nuestras iras son pecaminosas. Entonces, por eso es que uno debe de tomar la misericordia. Pero le dieron parte a esa muchacha. Mira cómo tú la altar. Y ya estamos condenando y mandándola al infierno. Pero Dios tiene una obra que está santificándola y no tenemos paciencia. Tiene que Dios, ya la gente tenemos que ser
Nosotros queremos que la iglesia sea la esposa, como se describe en Apocalipsis, ataviada, llena de gloria, todo de luz, y no sabemos que lo que tenemos hoy es la novia. Es la novia que todavía no ha sido glorificada. Y si no tenemos paciencia como Dios, con cada uno de nosotros mismos, de nuestros hermanos, de los pastores, vamos a pasar muchísima lucha en el ministerio. Y incluso algunos hasta podrían perderse. Porque al no tener paciencia, ven un pecado, ven un líder que peca, y se terminan. Dicen, no, yo tengo comunión con Dios, no tengo comunión con la iglesia. Le mochan la cabeza a Cristo, es decir, le pegan a Cristo de su cuerpo. Yo quiero la cabeza, pero yo no quiero su cuerpo. Pero Cristo dice que Él murió por su novia para santificarla. Él tiene un proceso de limpieza. Y tenemos que saber que los líderes, aunque son llamados, y cada uno de nosotros somos llamados a vivir y ser santos como Él es santo, todavía no estamos glorificados. Y tenemos que ser pacientes, así como Dios es paciente. Y Dios es paciente años y años, sí, cura. Amén. Bueno, sí, todos los atributos que estamos viendo, sí, excepto tal vez la gloria, que va la próxima semana. Ok, voy a dictar. Veracidad. Lo he combinado. Algunos comentaristas pueden que lo separen, pero acá el libro de Gruden los une. Veracidad y fidelidad. Vamos a dictar. Para que le tiren, por favor, a la pizarra fotos. Sí, yo voy a enviar la foto más tarde. Sí. Está bien, sí. Entonces, veracidad, entre paréntesis, fidelidad. No es lo mismo, es y fidelidad. Dice, la veracidad de Dios quiere decir que Él es el Dios verdadero. La veracidad de Dios quiere decir que Él es el Dios verdadero y que todo su conocimiento y palabras son la veracidad de Dios quiere decir que Él es el Dios verdadero y que todo su conocimiento y palabras son a la vez verdad y la norma suprema de la verdad.
Ok, vamos a comentar algunos versículos. Dice, la veracidad de Dios quiere decir que es el Dios verdadero. Como dice Jeremías, el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparecerán de la tierra y de debajo del cielo. Jesús dice que la vida eterna es conocer a ti, el único Dios verdadero. Sí, ese es el primer punto de la veracidad de Dios. Él es verdadero en sí mismo, todo lo demás no, todos los ídolos, pero también Él es la norma suprema de la verdad. Job dice que Él es perfecto en conocimiento. Tito dice, él es el Dios que no miente. Hebreos 6, Él es el Dios para quien es imposible mentir. Salmos 12, el Dios cuyas palabras son perfectamente puras. El único de quien se puede decir, toda palabra de Dios es digna de creer. Así como Él es verdadero, todo lo que Él dice es verdadero. Eso es completamente, Él no puede salir de ahí. Siempre que Dios te diga algo, eso es tan real como, más real que nosotros mismos. Eso es completamente. Y la fe que tuvieron las personas de las Escrituras fue que creyeron en ese Dios verdadero. Y por eso se sostuvieron, como dice Moisés, que se sostuvo como viendo el invisible. Estas personas conocían a Dios. Y no importaba la situación de acá, es que Dios es más real que todo esto. Pues todo esto es creado por Dios. Él es más real que la creación que Él creó. Si pudiéramos decir eso, Él es totalmente. Entonces, cuando uno conoce a Dios, y por eso esta materia no es simplemente como preocupar nada más como, bueno, una materia de teología, no. Eso se enfoca a todo. Conocer a Dios. Esa es la vida eterna. Y la vida eterna comienza hoy. Cada día la estamos conociendo más. Eso es la vida eterna, conocer a Dios. Entonces, si Dios es verdadero y todo lo que dice Él es verdad, cuando Dios me dice, por ejemplo, como le dijo Abraham, en un año tú vas a tener un hijo en el tiempo de la vida. Eso es así. Tú puedes estar confiado y seguro. Porque uno dice, bueno, pero falta un año, pueden pasar muchas cosas. Dios habita fuera del tiempo. Dicen que 1000 años para Dios es como la noche que ya pasó. ¿Ya? ¿Pasó? Ya 1000 años. Y dice que un día puede ser como 1000 años. Entonces, como un día. Entonces, para Dios, ¿qué pasa un día? Dios tiene que esperar 1000 años. Pero 1000 años también puede ser como que ya pasó. Para Él es irrelevante. Él no está de que, bueno, esperando. Falta cuánto para que Cristo llegue. Faltan 300 años. Wow. No, Él no se sujeta a tiempo. Para Dios es como que ya Dios lo vio todo y lo vivió todo. Entonces, nosotros, en base a esto, que todo lo que Él dice es verdadero y que Él, su misma esencia es verdadera, entonces de ahí surge la fidelidad de Dios. Si Él dice algo, se va a cumplir. Si Él te dice, por ejemplo, dijo de Salomón, aunque Él peque, no va a apartar de mi misericordia. Ya, no importa por lo que Él hiciera, no se va a apartar. Si Él dice, bueno, si tú pecas, te va a ir mal y te abandono, bueno, así mismo será. Lo que Él dice es la verdad. Entonces, en Números, por ejemplo, bueno, es alguien que me ayude, este texto no lo tengo acá, número 23:19, y alguien que busque 2 de Samuel 7:28. Correcto. Y el de Samuel 7:28. Tus palabras son verdad, ya, estoy confiado. Dice el Salmos, serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas. A veces uno está como divagando, pero cuando uno no conoce a Dios, cuando uno no está meditando en Dios y está enfocado en uno, por ejemplo, Abraham dice que él no consideró su propio cuerpo, porque todo lo de su cuerpo le decía, es imposible. Sino que él glorificó a Dios, dijo, que es maravilloso. Cuando le mandan a matar a su hijo, Dios le había dicho antes, yo te voy a dar una nación de él. Y él dice, no, yo no tengo problema con eso. Yo lo resucite ya. ¿Dónde Abraham vio que Dios resucitaba gente? No, es Dios, es Dios.
porque él entendía, según Hebreos, que él lo iba a resucitar. Entonces, esta persona tan confiada en quién es Dios, dice que Dios notificó como su palabra, su verdad al pueblo, pero Moisés conocía su camino. Sí. Moisés sabía cómo era Dios. Cuando tú sabes quién es Dios, por eso esta materia debe ser siempre estudiar a Dios. Siempre debe ser estudiar a Dios. No, bueno, voy a estudiar cuando falta una semana para el examen final, no. La vida de nosotros, si hemos nacido de nuevo, es aprender de Dios y luego todo lo demás fluye. Porque cuando yo me deleito en Dios, entonces yo puedo hablar de Dios y sale natural. Yo no tengo miedo en hablar de Dios, que yo le amo. Y al contemplarlo, yo quiero hablarle, como dice Jesús, yo quiero que ellos estén conmigo, porque él le conocía. Jesús quiere transmitir esa bondad al perdido. Entonces, él es fiel. La fidelidad de Dios la voy a dictar. La fidelidad de Dios quiere decir que Dios siempre hará lo que ha dicho. Quiere decir que Dios siempre hará lo que ha dicho y cumplirá lo que ha prometido. Hay personas que creen que en el cielo Dios como que tal vez podría cambiar todo lo que le ha dicho. Y que tal vez hay una sorpresa, algo extraño ahí, no sé qué. Quién sabe si al final no era por fe y todos los indios y toda la gente se salvan porque Dios inventa algo por ahí, ¿no? Porque todo lo que le ha dicho, dice Jesús, hasta los acentos y la coma de lo que Dios dijo se va a cumplir. Dice obviamente las otras son aspectos del lenguaje hebreo, pero es lo que está diciendo, es decir, la cosita más chiquitica que tú, eso se va a cumplir. Él no puede salir de la verdad. Él no va a estar inventándose una sorpresa rara que sea totalmente ajeno a lo que nosotros hemos dicho. No sabemos todo, pero lo que está en la Biblia es verdad. No hay nada que Dios vaya a sacar nuevo que vaya a contradecir algo que está en su palabra. Porque su palabra es verdadera, su esencia es verdadera, él no puede contradecir. Sí, yo tiré una foto y la puse en el grupo. Entonces, vamos ahora con justicia de Dios. Voy a dictar. Esos versículos es bueno que ustedes los lean, los utilicen en sus devocionales, ¿no? Ah, bueno, esos son versículos ahí, porque uno de esos versículos, no. Déjame hoy estudiar este tema, mi devocional. Entonces, justicia de Dios, voy a definir. Es su compromiso inmutable. Es su compromiso inmutable y eterno para hacer siempre lo correcto. Es su compromiso inmutable y eterno para hacer siempre lo correcto. Punto y seguido. La justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa La justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y él mismo es la norma final de lo que es recto. La justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y él mismo es la norma final de lo que es recto.
Ok. Entonces, vamos a ver algunos textos. Dice, todos tus caminos son justos. Dios fiel, Él es recto y justo. Deuteronomio 32:4. Yo creo que alguien me busque el versículo, aquí no lo tengo completo, Génesis 18:25. El Salmos 19 dice, los preceptos del Señor son rectos. Isaías 45 dice, yo el Señor digo lo que es justo y declaro lo que es recto. Entonces yo creo que alguien me lea este texto de Génesis. Sí. Exacto, él dice, ¿cómo es posible que se pierdan los justos con los impíos? ¿Cómo tú vas a traer un juicio y a tratar por igual el que se esfuerza en hacer lo correcto? Porque se supone que tú amas los rectos. Porque si él es juez, tiene que ser recto. Porque un juez es que tiene una balanza y pesa, y dice lo que pesa más y que pesa menos. Ya. Incluso la ley decía que tú no podías favorecer ni al rico ni al pobre. La primera vez que yo leí eso, yo digo, ¿cómo así ni al pobre? Siempre se tiene como que diferencia del pobre. Como un tipo Robin Hood. Un Robin Hood. Bueno, le quito a uno y le doy a lo más necesitado. No, no, no. A lo que es justo. Al rico y al pobre, no, lo que es. La misma ley. Entonces, Abraham dice, no, que Abraham, fíjense, que Abraham creía que Dios podía resucitar a su hijo. Pero Abraham también, sin tener la Biblia, sin tener ningún versículo bíblico, no había nada, se piensa que en los tiempos de Moisés. Él dice, pero si tú eres el juez de toda la tierra, por ende, tú eres justo. Y si tú eres justo, tú no vas a dejar perecer al impío junto con el justo. Entonces, la definición dice, es su compromiso inmutable y eterno para hacer siempre lo correcto. Lo correcto es que los impíos sean castigados y los justos sean bendecidos. Eso es lo recto. Entonces, la justicia es que Dios tiene ese decreto. Ahora, a través de la historia, Dios permitió por muchos siglos mucha maldad, mucho pecado, muchos imperios, y pareciera como que esa justicia no se estaba viendo, porque si tanta maldad y todavía no se mostraba. Y eso es lo que habla Romanos. Dice, anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen la fe en Jesús. Entonces él dice, parecía que tú habías pasado por alto todo esto, y como que tú te habías olvidado de eso. Ah, esa gente pecó, pero ahora él da a Cristo y lo castiga como un pecador. Entonces, si él castigó a su propio hijo de una manera tan severa, que desde el Getsemaní hasta el Gólgota es algo prácticamente como masoquismo, es decir, le escupen, lo desnudan, le apuñalan, le dan agua de bebé, vinagre, pero no puede comer, porque el castigo que merece el pecado es la muerte. Y muerte maldito, una muerte maldita, una cosa horrenda, un hombre ensangrentado que, según los historiadores, cuando le daban el látigo, hasta se le veían los pedazos de hueso en la columna, que eso se ve en la película de La Pasión, que había unas pelotas con puya, eso está en la historia y lo pusieron en la película. Entonces, Dios se le fue la mano, o fue, ay, pero yo no sabía que le iban a dar tanto. Ay, no, porque desde la ley que él hizo en el Antiguo Testamento, maten. Hay un cordero, mátenlo. Y hay otro, mándelo a morir al desierto. Ese es el castigo del pecado. Es decir, siempre Dios mostró que el pecado tenía un castigo horrendo. Y ahora dice, en su paciencia Dios haya pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo un sacrificio para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo, porque ahora Dios puede llevar a las personas al cielo. ¿Y cómo son justificados? Bueno, Cristo murió por ellos. Ese pecado lo paga Cristo. Y dice, y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Por medio de la confianza yo puedo salvar
pero no dejes pasar por alto mi justicia, porque los que se pierden se van a pagar, van a tener justicia en el infierno, y los que se salvan tienen justicia en la cruz. Entonces Dios, por su paciencia, dice, porque dice, en su paciencia Dios se retuvo para luego al final mostrar a Cristo y salvarnos. ¿Algún comentario hasta ahora? ¿Pregunta? Pero nosotros no. ¿Tú dices lo que hizo Dios con nosotros? Es decir, que los hace justos, los considera. Él no puede sobornarse. Exacto. Dios dice que el pecador merece la muerte. La paga del pecado es muerte. Cristo no podía solamente sufrir. Es un sufrimiento y agonía porque muestra la santidad de Dios que aborrece el pecado. Ese castigo muestra la santidad de Dios que no puede ni siquiera ver el mal. Pero él tiene que morir, Cristo. Cristo no podía morir apedreado. Él tenía que cargar la maldición de nosotros. La maldición de Génesis, como el que muere en una cruz es maldito, dicho por Dios mismo. Entonces ahí está cargando esa maldición en la cruz y la clava en la cruz. Por eso entonces Dios es justo. Porque hizo justicia. Mis pecados, todas mis maldades. Si alguien viene a acusarme, no, lo clavó en la cruz. Ya la pagaron. Él mató a Jesús. Pero él merecía morir. Ya él murió en Cristo ahí. Porque fuimos crucificados juntamente con él. Entonces, es para Dios ya, ahí fuimos. Mató la carne y ahora nos da de su espíritu para darnos la vida. Y por eso él es justo, porque nadie va a entrar al cielo inmundo. O son lavados con la sangre de Cristo, con este sacrificio perfecto, o pagarán sus propios pecados en la eternidad. Es una locura, como dice Romano, es una locura. Que dice, pero amén. Como le pasó a Cristo. Exacto. Por pecado. Pero Job era el mejor de la tierra. Y Job es como una sombra de Cristo, en realidad. Si tú ves la vida de Job, porque él no merecía eso. Ahorita me salió Marcos Vidal de unos devocionales. Lo puse en ver más tarde. Ajá. Yo vi, lo puse a bailar más tarde. ¿Qué es tu escarcha? Eso mismo vi. Hoy mismo me salió. Entonces, dice, repitiendo la definición de ahorita, la justicia de Dios es que siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y él mismo es la norma final de lo que es recto. Es decir, para yo definir qué es justo, justo es no lo que yo pienso que sea justo, es lo que Dios hace. Como lo que Dios hace es justo. Si Dios decide, si Dios dice, voy a matar a una nación entera, niños, todo el mundo, eso es justo.
Él es la norma de lo que es justo. Él es infinitamente santo. Su creación es de él. Él es totalmente sabio, totalmente bueno, totalmente perfecto. Fíjense que hay dos momentos en donde la Biblia habla de ese tema, como de nosotros intentando evaluar la justicia de Dios. Una es en Romanos, que dice, ¿quién eres tú para pedirles cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló? ¿Por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Dice Romano, ¿y quién quiere endurecer a uno y a otro lo quiere tener misericordia? Sí, él dice que quien quiere tener misericordia y a otro lo endurece porque quiere. Bueno, ¿quién eres tú? Exacto, de un corazón pecador. Exacto. Job le habla como 38 capítulos y todo el mundo teoriza. Y Dios le respondió a él lo que él le preguntó. Dios nunca le respondió nada. Dice, ¿corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende? ¿Vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para que tú quedes bien? Los textos son Job 40. Nosotros no merecemos. Entonces, ay, pero Dios me quitó esto. Ese es el problema, nosotros creemos que somos mini dioses. Realmente Dios quitó, Dios da todo por su gracia, misericordia. Y si dice, si sufrimos por su voluntad, bueno, dice Pedro, gloria a Dios. Entonces dice en Job también, dice, ¿tienes acaso un brazo como el mío? ¿Puede tu voz tronar como la mía? ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has hecho saber a la aurora su lugar? ¿Puedes elevar tu voz hasta las nubes que te cubran aguas torrenciales? ¿Eres tú quien señala el curso de los rayos? ¿Acaso te responde, estamos a tus órdenes? ¿Le has dado al caballo su fuerza? ¿Es tu sabiduría la que hace el halcón que vuele y que hacia el sur extienda sus alas? ¿O responde, qué puedo responderte si soy tan indigno? Me tapo la boca con la mano. Ahí leí de Job 38, 39 y 40, algunos textos. Pero nunca le responde. La respuesta es, Dios es majestuosamente, infinitamente sabio, infinitamente poderoso. Vive en la eternidad. Él hizo todo antes de que tú nacieras. Cierra la boca. Calle delante de él toda la tierra. Jehová está en su santo templo. Él es totalmente apartado, separado. ¿Qué nosotros podemos decir? Ahora, por su misericordia, nosotros nos hemos acostumbrado tanto a esa misericordia de Dios que nos creemos que merecemos. Y cuando Dios nos quita lo que es de él, entonces decimos, ay, ¿y por qué? ¿Es de él? Todo. Esta jipeta es de él. Tu esposo, si tienes hijos, tu vida, tu salud, tu ropa, tu voz, tu ministerio, dinero, fama, pobreza, riqueza, todo de él. Es como un Esteban en hecho. Creo que Esteban, que tenía todo y se lo lamen de una vez. Parecía Dios injusto. Y no sería justo que Dios se lo lleve. Ay, Dios.
Dios en su misericordia le reveló, pero no siempre Dios revela. Y te deja en fe. No, que no lo merece. Yo soy peor y estoy aquí vivo. Ah. Las personas no pueden venir a buscarme a mí. Las personas deben venir a buscar a ti. Porque yo no puedo sonar ni un moquito. Ni un moquito yo no puedo sonar. Yo no puedo hacer nada por usted. Quien puede ser por usted, que Dios. Que aquí ahora por una persona. Y que ora por la persona. Se murió. Y que vos no me lo decís. ¿Cómo que yo me mando a ver yo por lo que bueno. Pero nosotros suponemos que la voluntad de Dios es buena desde nuestra perspectiva. Para lo que tenemos la esperanza. Yo vi una persona que eran cristianas, que son cristianas, y cuando se le murió el papá a esa señora, que tiene 30 o 40 años, ella decía, se sentía como mal con Dios, porque se lo llevó. Pero el hombre tenía como 80 o 90 años, era muy viejo en realidad. Y yo era nuevo creyente, yo decía,
pero ¿cómo que por qué se lo llevó? Pero no se va a morir nunca. Pensaba yo no le dije nada. Porque uno, el que tenga agitación, está sentido, no va a pensar igual. Pero yo dije, venga, pues que algún día se va a morir. Porque duele más cuando es un hijo, 1000 veces más cuando es un hijo que tiene 1 año, 2 años. Es más, una persona de 30 años para abajo cuando muere, eso es muy fuerte, muy fuerte. Dice, oh, ¿qué pasó? Pero una persona de 90 años, tenía como 93, era muchísimo. Queremos estar con él. Bueno, si la muerte, lo peor, es decir, malo es una muerte dolorosa. ¿Sí? Pero si es muerte por muerte, porque está en Cristo. ¿No? Si, por ejemplo, ya una persona de edad avanzada, que ya sus hijos pueden sostenerse. Ahora, el que está sufriendo ya es diferente, como el caso de Job, para que se decide matarse. Sí. Sí, hay muertes que son muy largas. Ay, Dios. Wow, sí. Uh-huh. Pasa que no, es una vida por delante, pero tiene una vida eterna por delante. Es decir, esto es un segundo. Por eso es pronto. Yo puedo bajar allá abajo y morirme. Eso es real. Aquí hay un hermano, no sé si se llegando acá, que se le murió su esposa y son tan joven. A mí me dio un shock cuando yo supe eso. Él es moreno, no recuerdo el nombre de él. Y él tiene 3 hijas. Yo creo que él se agregaba aquí. Bueno, yo sé que yo di materia con él, pensaba que él era de acá de la iglesia. Y él tiene como 40 años, 38, cuando me lo decía. Y él, cuando la esposa le dio el cáncer, él decía, él decía que no, que Dios la iba a sanar. No, pero el que yo tengo no es pastor. Es joven, me lleva a mí poquitos años, tal vez 5 años, algo así, no sé. Y él, cuando se puso enfermó, él nunca dudó
Porque él entendía que no puede ser que Dios se la lleve porque yo tengo 3 hijas, ¿cómo yo voy a criar a esos 3 muchachos? Y se la llevó, y se la llevó, y tú dices, wow, es soberano. Y todo el mundo, toda la iglesia, ¿no? Hay cosas a veces que son increíbles. Ujú. Amén. Amén. Tenemos que finalizar los comentarios porque ya faltan como 10 minutos, varón. Y hago una pregunta, ya eso se va a quedar ahí. Y faltan ya solo 10 minutos. Voy a hacer una pregunta. ¿A ustedes les gustaría que Dios no tuviera ira? Ira. Otro comentario, ¿qué ustedes opinan? Él dice que sería un problema. Otra opinión. Es decir, no es, dame la respuesta que el maestro quiere. Yo digo uno, pensando uno. Sería bueno, sí, desde nuestra perspectiva, que yo no tuviera ira. Exactamente, exactamente. Entonces, la Biblia dice que Dios está airado con el impío todo el tiempo. Su furor se enciende contra el pecador, dice Salmo 7. Salmo 5 también habla de eso. La Biblia habla muchísimo de la ira de Dios. Dios no puede ni bendecir el pecado, pero tampoco ser indiferente al pecado. Como que ve el pecado, es decir, yo veo un hombre dándole martillazo a un niño de 3 años en la calle, y a mí me da lo mismo. Yo soy un esquizofrénico, o soy malísimo, soy igual de malo que esa persona. Si Dios es bueno, y cuando Dios ve una diablura, porque soy el diablo realmente, así tiene que sentirse indignado y airado. Entonces, como Dios ama el bien, tiene que odiar el mal. Si nosotros vemos la maldad y no nos gusta, porque estamos sucios, ¿no? Entonces voy a dictar con respecto a la ira de Dios. Dice, la ira de Dios
La ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Punto y seguido. Es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Vuelvo a empezar. La ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Entonces, la última línea dice, la ira de Dios es la manifestación de su amor. La ira de Dios es la manifestación de su amor por la santidad, verdad y justicia, puesto en acción contra el pecado. La ira de Dios es la manifestación de su amor por la santidad, verdad y justicia, puesto en acción contra el pecado. Como Dios es completamente santo, no puede ver el mal, como Él ama la verdad, como Él ama la justicia, cuando Él ve algo malo, cuando Él manifiesta esta justicia, porque Él ama la verdad, Él ama todo lo bueno, eso es lo que nosotros conocemos como ira. Entonces la ira en realidad no es un atributo de Dios como los otros que hemos visto. Es una manifestación de esos otros atributos que Él tiene cuando Él ve el mal. Una respuesta por su propia naturaleza. Por ejemplo, antes de la creación, Dios no tenía un clavo ahí de un chin de ira guardar por si acaso. Y si lo echaban mucho, la sacaba, porque no había nadie, solamente existía Él. Entonces, cuando no, nada más estaba Él, nunca se manifestó ira, pero sí se manifestó amor entre la Trinidad. Siempre fue omnipotente, siempre fue, llenaba todo y todo. Todos esos atributos son parte de su esencia, pero la ira de Dios, en realidad, muchos lo mencionan como un atributo, pero realmente es una manifestación que depende de su santidad, de su amor por la verdad, de los otros atributos que hemos dicho. Entonces, en el cielo, Él nunca va a tener ira para nosotros. Nunca. Nunca se va a ver eso. Pero en el infierno, cada día se verá la ira del Cordero. Que también vemos acá la ira de Jesús. Es un atributo, porque a veces uno dice, wow, pero la ira uno la ve como desde una perspectiva de nosotros, como que es algo pecaminoso. Él no tiene pecado, Jesús no tiene pecado, y hablan de la ira del Cordero. Y en Isaías habla del Espíritu Santo que se airó y luchó contra el mismo pueblo. Es algo natural de él, digamos. Ajá. Bueno, es posible que ya existiera la creación cuando Satanás pecó. Porque él dice en Ezequiel que cuando vi en ti maldad, te lancé. Pero antes de que Satanás pecara, era perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló en ti maldad. ¿Sí? Hasta que no hubo el primer pecado, porque es el padre de la mentira, el padre del engaño, el padre del pecado. Él fue el primero que pecó. Hasta antes de que Satanás pecara, nunca se había visto la ira de Dios. Pero cuando él vio esa maldad, actuó en santidad, justicia y lo quitó. Porque él ama el bien y este dice que tiene que ser adorado un ser creado. Pero es algo horrendo que tú adores algo creado. Porque el único que, de quien es todo, el autor de todo, es el único que tú debes darle gloria. Y el que hizo esta casa le ama la gloria, no me pueden dar gloria a mí, que no la merezco. Si le damos gloria a cualquier otra cosa que no sea Dios, sería injusto, porque no la merece.
Y como toda la gloria de Dios, pareciera, si uno lo ve en nuestra mente carnal, como forzado, pero ¿cómo que todo es de Él? Sí, pero hay que recordar su bondad, su perfección. Y si Él hizo todo, de Jehová y la tierra y su plenitud. Todo lo bueno, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, todo, incluso la inteligencia que pueda tener un experto, todo lo bueno viene de Él. Entonces, a Él es el único que se le puede dar gloria. Y como Él ama la verdad, Él no va a querer que los ángeles adoren a Satanás o que nosotros adoremos un ídolo, que nosotros damos dinero, porque es absurdo. Está mal. Como Dios lo sabe todo, y Él sabe que está mal, Él dice, no, eso es idolatría, está mal. Entonces, Dios jura por sí mismo, pero también jura por su propia ira. Él ira por su propia ira, él jura. Es decir, los atributos, para la gente a veces le gusta, todo lo que es de Dios es igual siempre. Cuando Él dice, yo soy lento para la ira, castigo al impío, tengo misericordia por generaciones, Él muestra su amor, muestra su ira en la creación y todo está igual. No hay un atributo que sea una pasión que sobrepase otro. Porque Él no nos salvó sin evitando su justicia. A Él tuvo tanto amor que no le importó nada, no. Su santidad y su justicia son mostradas en la cruz. No hay forma. Jesús dice, pero si tú quieres, canséame, hágase tu voluntad, pero yo no quiero. Eso es lo que da. Y así mismo que él se está clavando el cuchillo él mismo. Dios mismo quiso castigar a su hijo. Es parte del mismo, porque él es uno. Porque él es así. Es decir, él es tan justo que aunque se perjudique a sí mismo, es de la verdad y eso es lo que da. Porque uno dice, bueno, si por ejemplo yo y Rayo nos tiramos una foto, si yo salgo bien y él sale mal, problema de él. Pero si él sale bien y yo salgo mal, yo la borro. Porque el que importa soy yo. El que importa soy yo. Yo salí así. No, ya esa foto está mala. Todo el mundo salió bien. Porque yo me amo a mí. Dios no es así. Dios no es así. Romanos 1:18. Romanos 1:18 dice, bueno, lo tengo acá. Porque manifiesta es la ira de Dios desde el cielo. Cuando Dios dio la ley de Moisés, Él mostró su ira, porque cada vez que alguien pecaba, tenía que sacrificar. Él dijo que era desobediente, apedréenlo. Cada vez que Dios daba estas leyes, el que mata, le ponía castigo, o de dinero, o ojo por ojo, o muerte, o un sacrificio de un animal. Él está mostrando su ira contra el pecado. Cuando Él destruyó Sodoma, cuando Él hizo el diluvio, Él está mostrando su ira. Y la muestra, según Romanos, con Cristo. Porque Él mostró que Él prefería castigar a su hijo hasta la muerte que obviar su justicia. Él prefiere matar a su propio hijo, que es santo, que no merece, que él trocar y dejarnos pasar o decir, bueno, yo soy Dios, a mí nadie me va a decir nada. No, no puede. Él es totalmente más, mucho más allá de nuestros pensamientos. Entonces, cuando meditamos en esto, somos transformados a su imagen. Entonces, la ira de Dios nos ayuda, porque cuando leemos eso, entendemos cómo Dios odia el pecado. Y así yo también, entonces, odio el pecado, que no lo añoño. Algunos pecados no lo clasifican. No, ya yo veo que Dios odia todo tipo de pecados. Y estudiando las escrituras que lo veo. Entonces, esto no da temor hacia Dios. No, Él es santo. Cuando yo más lo estudio, yo me siento más sucio. Entre más me acerco a la luz, me siento más sucio. Y su espíritu entonces ahí que me lava. Pero los que se creen justos no son. No. Es lo que están conscientes y dicen, no, yo estoy sucio delante de ti. Y sigo escudriñándolo a él y su luz, entonces él me va haciendo su imagen. Y también nos da, alabamos a Dios, porque somos liberados de la ira venidera. Dios no niega ni oculta su ira. Es que hay una ira venidera porque sigue habiendo justicia cada día. Y Dios va a hacer justicia. O en Cristo o en el infierno. Y la mayor manifestación de la ira en el Nuevo Testamento, el infierno. No hay lugar más. Cuando vemos cómo Jesús lo describe, no hay lugar más terrible. Para la semana que viene vamos a ver el celo de Dios, la gloria de Dios y la providencia. Entonces ya se ha agotado el tiempo de la clase. Sí, la ira del Cordero.
Porque, no la leí el versículo. Lo que quiero decir con esto es que la ira no es mala, Dios. Porque Jesús también tiene ira. Porque a veces nosotros vemos como al Padre, ira, y Jesús, viejo, aguanta, espérate, no chicharre. Y no es así, porque Él dice que yo no tengo que pedir al Padre que los ama. Ya Él los ama, porque ustedes han creído en mí. A veces uno tiene la imagen de que Dios está con un rayo así, y lo voy a matar. Y Jesús está ahí, Señor, por favor, no lo mates. Como que si hubiera una contradicción. Ya Dios nos ama porque cuando éramos enemigos, Él fue quien envió el Padre. Envió para salvar a sus enemigos. Y por medio de ese amor perfecto transformarnos a nosotros. Oramos. Padre Santo, Rey de Gloria, Dios, Señor. Contemplamos tu gloria, Dios. Contemplamos tus atributos, Señor. Contemplamos tu esencia, Dios, Señor, y nos sentimos indignos, Señor, delante de ti, Dios. Acércanos más a ti, Dios, Señor. Purifícanos de nuestros pecados, Señor. Sigue purificándonos, Dios. Que tu palabra, Señor, sea como un agua limpia, Señor, que nos limpie, Dios. Que podamos dar fruto en abundancia, Dios. Que podamos dar fruto agradable a ti, Dios. Te damos gracias, Dios, por cada vida, por cada hermano, Dios. Bendice cada hermano, Señor, que se conectó, Señor, por internet, Señor, que en todos seamos santificados para tu gloria y para tu honra, Dios. Que hagamos este instituto para ti, Dios, como para el Señor y no para los hombres. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdanos, Señor, que lleguemos bien hoy a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.